Beto Cuevas, amigo. Qué gusto vernos. Qué gusto. Sabes que a veces me da un poco de pudor cuando hacen estas presentaciones como si fuese un hombre renacentista con tantos títulos que de repente, porque realmente yo soy una persona inquieta y me gusta hacer muchas cosas y me he atrevido a hacer cosas. He dirigido hasta videos y tengo todavía planes de hacer cosas que no he hecho antes, pero yo no me siento con todos esos títulos. Simplemente yo hago cosas y a veces me salen bien, otras no tanto y así es la vida un poco. Fíjate que yo creo mucho que la gente que es artística y que tiene pues esa alma de artista, de repente es como, oye, es que hace esto y esto y esto y tiene títulos, pero en realidad de alguna manera está haciendo lo mismo, nada más que de diferente forma, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, que eres diseñador y que desde chiquito dibujabas, pues te gusta dibujar y te gusta Correcto. ilustrar. Ahora de repente, oye, pues es que diseñó una portada, pues sí, pero es que además la música, o sea, es como que está todo en el mismo paquete, sí, pero se divide en diferentes productos, ¿no? Además que podríamos también hablar de todas las cosas que no hago o que hago muy mal. O sea, si tú... ¿Qué haces así? Que hago muy mal, por ejemplo, muy mal para jugar fútbol y esas cosas. A mí me decían mis amigos cuando jugaba el pata de vaca, porque yo era de esos así que jugaba siempre en defensa y de repente ¡pam! Y te piso el tobillo porque de repente le atinaba al lado correcto, pero te pisaba el pie y hacía cosas que no se hacen, pero no tengo esa destreza. Okay. Tampoco tengo la destreza de las matemáticas para los negocios y todo eso, pero estoy bien asesorado y bien acompañado en ese sentido. Entonces, amigo, ahí parejos, ¿eh? Sí, yo estoy igualito. Sí, porque a mí me gusta así crear, me gusta el arte, me gusta pensar, imaginar y esa es realmente mi materia prima. Pero ¿sabes por qué te pasa lo de los números y los espacios? Digo, igual lo sabes bien, pero los hemisferios del cerebro, hay un hemisferio que es mucho más de números y de áreas y el otro que es la parte creativa. Correcto. Como tú tienes tan abierta la creativa, normalmente el otro no está tan desarrollado, que es el lado izquierdo, la creativa. ¿Te cuesta trabajo? Porque, no sé, a mí me cuesta trabajo. Y cuando de repente tienes que acomodar, por ejemplo, todas las maletas en una cajuela o estacionarte. No sabes, pero ¿sabes qué? Igual somos animales de costumbre y si uno rompe con ese letargo, uno puede aprender. Por ejemplo, yo antes realmente me daba mucho fastidio el tener que lavar platos o hacer la cama y ese tipo de cosas, pero cuando tú ya dices, ok, a partir de ahora voy a cambiar eso, lo cambias y ahora lo hago con mucho gusto. De hecho, antes cuando yo llegaba, estaba de gira y llegaba a un hotel donde iba a permanecer 1 o 2 días, dejaba todo en la maleta. ¿Por qué lo voy a sacar y lo voy a meter en cajones? Porque es como un fastidio eso. No, ahora prefiero tenerlo todo en cajones y bien colgado porque así puedo decidir mejor, porque si no, no sé ni siquiera lo que tengo. Claro, entonces esas cosas las puedes cambiar igual. Oye, ¿y de qué hacer? Aquí le decimos en México que hacer, pues eso, lavar, hacer tu cama, lavar los trastes. ¿Qué es lo que mejor haces de qué hacer de las necesidades de una casa? No sé si lo haga tan bien tampoco, porque a mí me gusta... ¿Sabes por qué me gusta lavar platos? Descubrí. Porque cuando tú estás lavando platos estás pensando, entonces se me ocurren muchas ideas y ahora además te cuento, te adelanto, que estoy escribiendo un libro de cuentos cortos que está muy bueno, entonces se me ocurren ideas quizás de algo que me cuentes tú, una anécdota que te sucedió y yo digo, ok, le cambio el nombre y voy contando algo similar pero le meto de mi cosecha. Y cuando lavo platos me vienen todas esas ideas. Entonces descubrí que en la acción solemne de estar lavando platos y el agua que va corriendo, me conecto con una parte creativa que funciona. Pero luego llega mi esposa y me dice, te dije que mejor los metas al lavador, al dishwasher, porque mira, ¿entiendes? Y ella es así como que se fija, eso está mal lavado y todo eso. Entonces, bueno, no sé si lo haga tan bien. Me imaginé perfectamente así lavando los trastes así. Mentiras, claro. Mentiras. Y viene Estelita y me dice, aquí está sucio. Aquí está sucio. Oigan, pues como ya vieron, está aquí mi querido Beto Cuevas. Vamos a hablar, por supuesto, de toda su carrera de solista. Vamos a hablar de la ley. Vamos a hablar de todas las cosas que han pasado. Vamos a hablar de La Voz México, de la situación que sucedió ahí estando con Jenny Rivera. Vamos a hablar desde la infancia hasta lo que se está haciendo actual. Así es que, mi querido Beto, salud con un tecito. Nos estamos tomando un tecito. Ustedes tómense lo que quieran, como siempre. Mándenos fotos de lo que está
están tomando, que lo agradezco muchísimo. Y gracias a toda la gente que está pendiente. Y a la gente que también nos escucha por Spotify. Les mando un saludo y agradecimiento porque nos nominaron en nuestro Spotify Awards como la mejor entrevista. Así es que voten, sigan votando. Lindo. Y ahí en Spotify, muy sencillo, ya nada más se meten a los Spotify Awards y pueden votar. Así es que muchas gracias. Súper. Y Beto, encantado de estar aquí juntos. Es Luis Alberto Cuevas Olmedo. Pero me encantó que me estabas platicando antes de entrar al aire que de repente usas el Luis Cuevas. Cuéntame un poco cómo es eso. Mira, es como otro alter ego. Luis Cuevas es el que va al banco, el que firma, el que lava los trastes. El que lava los trastes. No, el que lava los trastes es Beto Cuevas. Porque Luis Cuevas no es tan creativo. Pero me sirve, siendo que yo nunca me sentí identificado con el Luis. Ajá. Pero me sirve justamente para desprenderme un poquito y eso, de una forma curiosa, me permite volver a pisar, poner mis pies sobre la tierra y sentirme una persona normal. Entonces, como vivo en California, en Los Ángeles, a veces me toca ir a hacer algún trámite de banco o tengo que, no sé, hacer un trámite que requiere mi nombre legal. Entonces soy Luis Cuevas. Cuando recibo cosas en Amazon, es Luis Cuevas el que recibe cualquier cosa que pueda comprar en esa plataforma o en cualquiera. Oye, pero fíjense qué interesante que tu alter ego, normalmente la gente tiene un alter ego de artista o de una persona pública o de celebridad, ¿no? O de lo que quisiera hacer. Y en tu caso es al revés. Tu alter ego es una persona pues completamente normal, que es lo que una persona pues pública como tú, famosa y tan famosa, pues de repente necesita. Es como, hoy quiero ser Luis Cuevas, normal. Sí. Bueno, de hecho, soy Luis Cuevas bastante seguido cuando no estoy de gira o cuando no estoy en mis actividades como artista. Sale Luis Cuevas al gimnasio de repente y normalmente Luis Cuevas se viste con jeans y playera blanca y un gorrito y cosas así, pero está bueno. Igual, a ver, estamos hablando de una forma semi-metafórica porque finalmente Luis Cuevas tiene integrado a Beto Cuevas y si tengo que interactuar o hacer un phoner o cualquier cosa, Luis Cuevas puede hacer la entrevista de Beto Cuevas también. Buenísimo. Oye, bueno, ustedes son 4 hermanos, pero tienes 3 hermanas. Sí. ¿No? Es Valeria, Verónica y Viviana. Te voy a decir algo más curioso aún. Sí, mis 3 hermanas son ellas, pero una se llama Verónica, que es un año mayor que yo. Ajá. Luego viene Viviana Valeria y después viene Valeria Viviana. Okay. Ese enroque no sé por qué lo hizo mi papá, pero mi papá siempre ha tenido como esa cosa creativa y eso le ha costado a mis hermanas a veces confusión en cuanto a trámites de pasaporte y cosas así, porque la gente piensa que hay un error. Porque cómo va a haber una Viviana Valeria y una Valeria Viviana. Con los mismos apellidos. Y mi nombre, Luis Alberto Cuevas, era el nombre artístico de mi papá cuando era locutor de radio, por allá por los años 60. Wow. Y él era en Chile, en una radio que se llamaba Radio Yungay, era el locutor de la juventud, Luis Alberto Cuevas. Wow. Y él se llama Julio Cuevas. Entonces, cuando mi madre quedó embarazada de mí, él dijo, bueno, va a ser hombre, se va a llamar Luis Alberto Cuevas y aquí estoy. Wow. Oye, ¿y ese juego de los nombres, de voltear los nombres de tus hermanas, alguna vez les dio una explicación o les da una explicación? No realmente, creo que fue él que quería hacer algo creativo. Okay. Y lo logró. Aunque confuso, lo logró. Porque además yo cuando leí los nombres de tus hermanas dije, qué chistoso que todas son con B chica, o sea, con B corta. Sí, exacto. Y fue por eso, por decir cada uno con esos nombres. Correcto. Y nada más simplemente hacerlo creativo y diferente. Así es. ¿Cómo fue vivir, cómo ha sido, pero especialmente en tu infancia, vivir con 3 mujeres, además de tu mamá, pero con 3 hermanas? Fue bueno. A ver, al principio mi compañera, mi amiga era mi hermana Verónica, que además era mi defensora en el colegio, porque yo como buen niño artista muy sensible no era el tipo de niños que se enfrentaba y que se agarraba a golpes o cosas así. Entonces eso lo detectaban los niños que son bully, entonces me venían a atacar y mi hermana estaba ahí y ella no tenía miedo, ella defendía a su hermanito. Y recuerdo una vez cuando viví en Venezuela, habían 2 de hecho eran 2 como gemelos, chiquitos, eran mucho más chiquitos que yo, pero me estaban así apuntalando con el dedo y de repente veo a mi hermana que viene de atrás y me dice así, no digas nada. Entonces ellos me seguían molestando y de repente veo a mi hermana que los agarra,
de las greñas, el pelo, y hace así, ¡pum! Desde ese día nunca más nadie me molestó. Tenía mi guardaespaldas que era mi hermana. Y bueno, luego 5 años después, que esa es la diferencia de edad que tengo con mis hermanas mellizas, porque son mellizas, llegó Viviana Valeria, Valeria Viviana, y nosotros nos convertimos como en sus protectores, entonces jugábamos. Entonces mi hermana... O sea, Vero y tú eran los protectores. Correcto, entonces la mía era Valeria y la de mi hermana era Viviana. Entonces jugábamos y qué sé yo, y desarrollamos una linda relación de hermanos. Y además amistad hasta el día de hoy, porque con mis hermanas hablo bien seguido y nos reímos mucho, tenemos un sentido del humor maravilloso, así que eso también es un lindo legado y herencia de mis padres. Oye, pero ya en la escuela los veían como un coto de poder, ¿no? Dicen, no, aguas con los cuevas, porque se cuidan unos entre otros. Sí, eso fue bueno. No tanto con mis hermanas más pequeñas. Porque era mucha diferencia. Porque era mucha diferencia, entonces no nos tocó defenderlas en la escuela, pero ellas son bien artistas también, así que ya les contaré un poco de lo que hacen.